¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Soy Pancho de Piero y esto es Perú es clave. Hoy es 23 de marzo. Estamos comenzando la semana y estamos a 3 semanas de las elecciones. Eso es de suma preocupación en realidad porque si uno se fija en lo que está todavía interesada, las personas no tienen el foco en las elecciones, no le están dando la importancia que debería. Y justamente el día de ayer, que la encuesta Datu que ha presentado el comercio debería alarmar un poco a los peruanos. Dos cifras muy interesantes y muy preocupantes. En primer lugar, 57% de los peruanos todavía no ha decidido por quién votar. 57% de peruanos. Escuchen, mire esa cifra. Esto acá es preocupante porque a 20 días de las elecciones, si no sabes por quién votar, habiendo una sobreoferta de candidatos, es porque estás esperando un milagro, porque estás esperando que haya el candidato perfecto. Pero el candidato perfecto no existe. Lo que hay está. Entonces es cuestión de que las personas sepamos elegir cuál es el que mejor se acomoda a nuestros propios intereses, a nuestros propios valores, que más se acomoda a la idea que tenemos nosotros, el norte que queremos para nuestro país. Las propuestas están ahí, los candidatos están a vista y paciencia para ser escuchados o para ser investigados por ustedes, cuya responsabilidad recae no solamente con el deber del derecho al voto, sino también con la obligación de saber por quién votar adecuadamente. Eh, es interesante esto acá porque si vemos también en la encuesta de Datum el día de ayer, ponen a Porky y a Keiko en un empate técnico con cerca de 11%. Ni uno realmente tiene un gran porcentaje que podría consolidarlo en un seguro primero o segundo lugar para pasar a segunda vuelta. Porque si tienes un 57% de indeciso, significa que en las próximas semanas el tablero puede cambiar drásticamente. Ahora es importante mencionar que el día de hoy, mañana y pasado comienza el debate presidencial y seguramente hay mucha gente que dice, bueno, después de los debates la gente es que va a tomar una decisión. Pero la gente realmente toma una decisión basada en la razón. Conocemos ya en este país que la gente toma una decisión basada en la emoción. ¿Cuál es el que más te cae? ¿Cuál es el que menos te cae? Por odio, por amor, por deseo, por envidia, por lo que sea que fuere. Eso es lo que motiva realmente a la mayoría de peruanos a la hora de elegir un candidato o un partido político para votar en estas además complejas elecciones. Y sobre la complejidad, otro dato que ha salido en el día de hoy en el comercio es aún más alarmante. Más del 80% de la población no sabe cómo votar. Y cuando digo no sabe cómo votar, no me refiero no sabe por qué votar, sino no entiende cómo funciona la cédula. Una cédula que es bastante compleja, que parece un mantel de chifa prácticamente, tiene demasiados candidatos, es demasiado compleja. La gente no entiende la diferencia entre diputado y senador, no entiende la diferencia entre las dos vías para llegar al Senado, que es el distrito único o Senado nacional y el distrito múltiple, que es el Senado regional, llamado de esa manera. Que el 80% del peruano no sepa por quién votar o no sepa cómo votar, perdón, significa que el porcentaje de votos nulos, en blanco, viciados o errores no deseados van a ser demasiados. Y aquí viene el problema y esto es importante que tú sepas. Mientras más votos en blanco, viciados o nulo haya, menos votos necesitan los partidos políticos para pasar la valla. Porque la valla, que es la primera barrera, digamos, para poder acceder ya sea a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores, es 5% de votos válidos, no de votos emitidos. Entonces, para poner el ejemplo, si 100 personas votaron y la mitad se equivocó, entonces ya no es el 5% de 100, sino es el 5% de 50. No se requieren ya 5 votos, sino se requieren 2.5 votos. Estás reduciendo la dificultad para que pasen más partidos políticos. Y eso acá es importante porque con el error de las personas o con el desacato de las personas o con esa intención de demostrar que uno está furioso con la oferta electoral, termina beneficiando a los partidos pequeños o medianos que no querías que estuvieran en el Congreso, pero que van a finalmente terminar entrando debido al error de la votación. Es alarmante, honestamente, que a 20 días el 80% de peruanos no sepa por quién votar, dónde están las autoridades electorales haciendo su trabajo. Hace un año ha sido convocadas esas elecciones. Hace 5 años sabíamos que iba a haber elecciones en abril de 2026 y la bicameralidad ya se ha cambiado de manera constitucional hace varios años también, a mediados de este gobierno. Entonces, esto no es sorpresa, no debería sorprendernos esperar un último momento para que la gente aprenda cómo votar. Esto debería ser enseñado en las universidades, en los colegios profesionales, debería ser enseñado en las municipalidades. Deberíamos tener video tras video tras video de personas esforzándose para que puedan explicarle a la población cómo votar. Yo creo que va a haber un altísimo voto en blanco, voto viciado
pero no adrede, no el voto de desacato, sino voto por error. Y que el día de hoy tenemos a dos invitados. Vamos a conversar con los dos, uno por uno. Está con nosotros José Antonio Cacho Souza, el candidato a diputado por el número 6 de Renovación Popular. Y también está con nosotros Javier Bedoya de Neyri, el candidato por el número 1 de Unidad Nacional. Y además también es candidato a la vicepresidencia, o la primera vicepresidencia, con Unidad Nacional. Bien, estamos acompañados de José Antonio Cacho Souza, el candidato a diputado con Renovación Popular. José Antonio, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Pancho. Muy bien. Esta es tu segunda campaña, tengo entendido. Tú ya has sido candidato en el pasado, ¿no? ¿Con qué partido oficial? Sí, Nando Sillonis me invitó a la campaña está para el Congreso de 2 años, ya Beso Chico, con Perú Patria Segura. Le bajaron la llanta por una tontería, y bueno, hice lo que pude, pero no pasamos la valla. Pero este deseo político tuyo de entrar en política, ¿nace hace unos años o es algo que una convicción personal que has tenido a lo largo de tu vida? Bueno, a mí siempre me ha llamado la atención la política. No soy político, nunca he estado así en política. Familiarmente, mi abuelo fue 2 veces diputado y una vez senador por Cajamarca. Entonces, de chico he vivido un poco. Claro. Y mi otro abuelo, sin ser político, era primo hermano de Víctor Hugo de la Torre. Entonces, en mi familia Sí, ha habido la siempre ha habido una conversación política. ¿Y qué momento es que Porky te llama, te escribe o cuál es tu relación con Renovación Popular para que te jalen al partido? Bueno, yo soy un amigo de Lucho Molina, el alcalde de Miraflores, que se lanza a la alcaldía de Lima. Y en el camino, Pero él se lanzó con otro partido. con Avanza País, Avanza País. ¿no? En el camino, Salas Arena nos impugna por no haber revalidado, que eso le correspondía al partido, una información que para entrar tenía que estar validada. O sea, era una tontería. Y bueno, nosotros subsanamos eso, nos objetan y nos mandan con emisarios decir que si ponemos una cantidad de dinero fuerte, ¿Así? seguimos en campaña, si no, no. ¿Dinero para qué? ¿Para Salas Arenas? O vamos a dejarlo ahí? Lo dejamos ahí, ¿no? Ya. Cosa que no aceptamos. Y en ese momento, como Lucho Molina había estado en Solidaridad Nacional y conocía a Rafael, decidimos apoyar a la Rafael. Y nos sumamos al grupo Claro. y creo Funcionó, que ¿no? contribuimos en algo para que Rafael llegue Sí. a ser el gran alcalde que... ¿Y tú te inscribiste como militante o habrías invitado ahorita? No, yo soy ahora militante de Renovación Popular, porque después Rafael me invitó a algunos directorios de la municipalidad. Estaban 4 directorios, que es mi primera experiencia, digamos, en el sector político. Sí. Obviamente como un director independiente. Yo soy certificado por el Instituto de Directores de Londres como director independiente, profesional. O sea, es algo que... Claro. Y tengo una experiencia, una trayectoria exitosa de muchos años en el sector financiero, en seguros, centrales de riesgo. Entonces, ayudé a que estas 4 empresas, que las encontramos pues caóticas, pasaran a azul rápidamente. Claro. ¿No? Y ojalá, vamos a ver, voto dura, pues, porque después viene otro alcalde, otra calle, si no se le da continuidad. hay un cambio y a uno nunca sabe qué puede pasar. He visto muchos carteles tuyos que dice, tú eres el candidato del deporte o el candidato del fútbol. ¿Cuál es tu relación con el deporte y cómo es que traes el deporte a la mesa de cara a las elecciones? Ok. Cuando Rafael me invita y hizo una gran diferencia, incluso me ha dado el puesto número 6, sí. O sea, el tercero de los caballeros, detrás de General Baella, de Carlos Segura, ¿no? O sea, yo digo, bueno, ¿en qué puedo contribuir? Porque todos no podemos estar haciendo lo mismo. Entonces, obviamente tú no te puedes desligar del tema de seguridad, pero el tema de seguridad tú lo puedes atacar con General Baella, con Pancho Calisto, sí. Controlando también la parte de prevención disuasiva, sí. Y comisarías, policías, pero hay un punto que es los orígenes. Porque un delincuente no nace delincuente, un drogadicto no nace, se hace en edades entre los 12 y 19 años. Ahí hay como
6 millones de peruanos. Entonces, el deporte no es lo único, pero es una de las vacunas o antídotos importantes para prevenir la delincuencia. Y yo he tenido un paso por el deporte, felizmente, El fútbol. exitoso en el fútbol, Jugabas ¿no? Y yo estaba en las divisiones inferiores de la U, Ya. llegué a jugar en primera en la U, he jugado en el Sport Boys en primera, Ya. he sido seleccionado juvenil de Perú, fuimos a un campeonato sudamericano en Paraguay el año 71, salimos cuartos, Ya. y también fui campeón interescolar en Santa María el año 69. Entonces, he vivido, o sea, a mí nadie me lo cuenta, he vivido el desarrollo de un joven, ¿no? Con el deporte. Con el deporte. Y como en el Perú hay muchos deportes a través del IPD, son 27 y 40 con los paradeportes, pero tienes que escoger algo para empezar y que sea más efectivo. 66% de los peruanos Ya. son aficionados al fútbol y más de la mitad de los que practican algún deporte practican fútbol. Entonces dije, si en algo yo puedo incidir inicialmente, obviamente después tengo que meterme a los otros deportes y hacer otras cosas. En 5 años no me voy a dedicar al fútbol. Pero tu bandera es esa. Sí, además como yo no soy conocido políticamente, el diputado del fútbol pues llama un poquito la atención, Sí. ¿no? Y en el fútbol yo creo que sí puedo hacer una diferencia y te la voy a explicar ahora, ¿no? Que sea rápida, inmediata, efectiva, que ayude a crecer, porque mi lema es más deporte, menos delincuencia. Un jugador en cancha es un delincuente menos en la calle. Sí. Entonces, y en el fútbol, que es un desastre en el Perú, hay mucho por hacer. Y yo tengo una receta que puede sonar controversial, pero es la única. Y te la voy a demostrar. Vamos a construir el muñeco. ¿Ya? Los jóvenes viven en el mundo sub-20, menores de 20 años. ¿Ok? En el mundo sub-20 han habido, desde el año 77, 24 mundiales, así como de mayores. Sí. Ya. ¿Cuántas veces crees que ha ido Perú a un mundial? Sub-20. Sub-20. Uf, ninguna. ¿Ninguna? Ninguna. Es más, en los últimos... ¿Y los Jotitas no ganaron? No, esos son sub-17. Ah, ya, sub-17. En los últimos 4 clasificatorias al mundial, hemos salido últimos. Sí. ¿Ok? Porque nos clasificamos. Vayamos a nivel Sudamérica, ya más cerca. A nivel Sudamérica, hemos salido primeros, nunca. Segundos, nunca. 31 torneos. Terceros, nunca. Cuartos hemos salido 5 veces. Una de ellas en la que yo participé. Y la última vez que hemos salido cuartos, ¿hace cuánto crees? ¿La que tú dijiste, 71 campeones o 75. 35 ya? El 71 estuvo. La última vez, hace más de 50 años, que no salimos nada mejor que cuartos. ¿Cuál es el problema? Y coincide que el año 75 salimos campeones de América. Y coincide que las 3 veces que hemos ido a los mundiales, ¿ok? De mayores, hemos salido cuartos a nivel juveniles, ¿no? Entonces, hay una relación Claro. entre si tú tienes cantera, te va bien, tienes recambio generacional, te va a ir bien en mayores. ¿Cuál es el problema? Si tú ves la selección sub-20 de Perú de los últimos 4 eliminatorias, no hay un chico, ni uno, que pueda regularmente en primera. Y te enfrentas a Argentina, Brasil, donde todos, sin excepción, juegan en primera. Porque en el mundo, salvo en Perú, un chico que a los 18 no juega en primera ya fue, como futuro profesional. Entonces, no tenemos una base de chicos sub-20 que jueguen en primera. Hay una pirámide donde esa es la base que te exporta chicos. Sí. Y que después estos exportados van a ser los que te llevan a los mundiales y te hacen ganar mundiales. Arriba en la elite están todos los argentinos, brasileros, españoles, franceses. Y además te jala porque te genera demanda de chicos de abajo. Claro. Entonces, la pirámide que es así, la nuestra es así. O sea, no tenemos nada ahí. Entonces, es un equipito amateur que juega contra equipos profesionales. Obviamente nos pasan encima. Si lo quieres llevar a valor de mercado de los chicos,
los chicos, el Perú, el valor de mercado promedio, porque son 21 chicos de la última selección, son 160.000 euros. Sí. En Argentina hay uno que vale 12 millones de euros, 7 que valen más de 5 millones de euros, 7 que valen más de 1 millón. El promedio son 3,5 millones de euros. En Brasil hay uno de 15, varios que, en fin, 2 y pico millones de euros. Y el resto de países alrededor de 1 millón de euros de promedio por chico. Entonces, nuestro fútbol está pues totalmente en nada. Sí. Entonces, los chicos no tienen una oportunidad de jugar en primera. Y ahora que te metes pues 7 extranjeros, ¿qué espacio te deja? Entonces, ante eso, obviamente he investigado, ¿no? Porque a mí no me gusta, nunca he sido improvisado, investigué todo eso. Y la única solución es que tu selección sub-20 tenga todos sus componentes jugando en primera. Pero, digamos, ¿cómo como congresista puede buscar una solución a ese problema? Bueno, entonces, mi tema es que para lograr eso, tienen que haber 3 sub-20 en cancha, de manera obligatoria. Entonces, y los equipos de la Liga 1 acá. De la Liga 1. Que ya sucede, la federación tiene esa norma, pero en las ligas distritales, ¿no? Sí. Es como si yo pues contrato un equipo de vigilancia y en vez de ponerlo en la puerta, en la caja fuerte, lo mando de vigilen el baño, las oficinas administrativas, ¿no? Sí. Nada que ver, pues. Bueno. ¿Por qué? Porque son miopes. No se dan cuenta que ahí está el negocio. Creen que el negocio es traer jugadores extranjeros y comisionar Claro. y dejarlo ahí. Ahora, ¿cómo puedo hacer eso yo desde el Congreso? La Federación Peruana de Fútbol no es un ente del Estado. No depende del IPD. Mucha gente cree que sí. No depende del IPD. ¿Es autónomo? ¿De qué Es una entidad privada. ¿Ya? Es increíble, es una entidad privada que tiene el monopolio del fútbol peruano. Es más, hay una ley. ¿Quién es el dueño de esta propiedad privada? La FIFA. La FIFA. No. Entonces, hay una ley del 2018, la 2737, que se llama Ley de Reforzamiento a la Federación Peruana de Fútbol. Entonces, digo, una ley de fortalecimiento a la Federación Peruana. Es como si mañana hago una ley de fortalecimiento, pues, para, no sé, BCP, Buenaventura, Leche Gloria, no sé, Willax. Pues, es absurdo que haya una ley. Esa ley la firmó PTK y Galarreta, cuando el fujimorismo tenía control total. Obviamente debe haber habido grandes lobbies. Es una cosa que voy a derogar voy a plantear derogar, es esa ley. Y porque no tiene sentido. ¿Qué debería pasar con la federación? Bueno, entonces la Federación Peruana de Fútbol es la que maneja todo eso. Como es una entidad privada, yo no me puedo meter con una entidad privada. O sea, no es el rol del Estado decirle a los privados qué hacer y qué no hacer, ¿no? Pero, y además te sacan el cuco de que nos desafía. Pero es como si te quito tu helicóptero y tú me dices, pues entonces yo no tengo un helicóptero. No me puedes quitar algo que no tengo. Ya. Bueno, Perú no está afiliado a la FIFA. ¿Cómo que no? ¿Y para participar en el Mundial? No, pues Perú no está afiliado a la FIFA. La Federación Peruana de Fútbol está afiliada a la FIFA. Es una entidad privada, le está afiliada a la FIFA. Entonces, la FIFA no puede desafiliar a Perú, porque no estamos afiliados. No existe ninguna relación formal entre el Estado peruano y la FIFA. Entonces, no nos pueden desafiliar, para empezar. Y si se afilian a alguien, es a la Federación. Es un chiste, porque tú crees que la Federación se queda sin chamba, pues. Pero no habría un peligro de que los casinos digan, oye, ya no pueden participar en el próximo mundial. Es que no es mucha gente. Primero, los mundiales no vamos. Pero no. Tenemos el sueño, pues, de volver ahí. Es que para ir a un mundial primero tienes que ir a un mundial sub-20. Yeah. No vas, salvo que se presente la chiripa del 2018, sí. Que se juntaron con Bolivia, con Chile y con todo. No, que se juntaron los asos. Entonces, para lograr llegar, tenemos que, ahorita estamos gateando, tienes que caminar. Eso es ir a una sub-20, un mundial sub-20, y después empezar a correr, ir a los otros mundiales, ¿no? Entonces, la FIFA, eso no va a suceder, que te suspende, porque
la federación es dispararse a los pies, pero te sacan el cuco para que tú digas, bueno, ¿cuáles son las herramientas con las que yo cuento para defender a los jóvenes y abrirles un campo? Porque ahorita tienen los topes de los extranjeros y simplemente no han desarrollado, porque la federación ha recibido el monopolio, pero no tiene ninguna responsabilidad, ningún objetivo, ninguna meta, nada, ningún compromiso, cero, cero, cero. Ellos hacen lo que quieren y se zurran en la nota de todo el resto. Entonces, ¿cómo puedo yo? Sí. No, interrogante es, lo que tú estás mencionando, más o menos parece lógico. O sea, invierte en los más jóvenes para que cuando sean más grandes haya un retorno de la inversión. ¿Por qué es que no se ha hecho lo que tú estás planteando en los últimos años? ¿Cuál es el interés detrás para impedir que los jóvenes se desarrollen mejor y subsecuentemente de adultos puedan rendir más? Miopía, Yeah. ¿no? De que no ven que los jóvenes es el futuro, y mezquindad, porque todo es negocio. Y yo no tengo nada, o sea, yo he sido empresario, yo he trabajado para empresas altamente rentables y estoy muy enfocado al negocio, a la rentabilidad como algo positivo, pero que sea negocio para todos, Claro. ¿no? Entonces, ¿qué? O sea, ¿hay alguien que está ganando con esta pérdida del Perú? Bueno, la federación y todos los clubes reciben plata de afuera, ¿no? Es como los partidos políticos que reciben plata por tener congresistas, ¿no? Y que creen que ese es el negocio, Sí. ¿no? Y se zurran en la nota si le va bien o no al país, ¿no? Acá es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi as bajo la manga, digamos, ¿no? Los estadios donde se juega el fútbol, salvo la U y Alianza, son del Estado, ¿no? Entonces, hay una licencia, o sea, la misma federación, que es una entidad privada con la cual yo no me meto, porque si no dicen que yo soy el malo de la película, que nos van a desafiliar. La licencia, la ley de licencias que tienen, dice que cada una tiene que tener un estadio para poder jugar en primera. Yeah. Obviamente no lo cumple. O sea, ¿es mi culpa? No es mi culpa, ¿no? Entonces, yo puedo decir, a ver, ¿para qué construyes un estadio? Tú no lo construyes para alquilarlo para eventos, tú no construyes para alquilárselo a terceros. No, tú lo construyes un estadio para que en ese estadio se haga deporte. Sí. Que jueguen los jóvenes. Yo me acuerdo, yo jugué la final del Colegio Santa María cuando campeonó a nivel escolar en el Estadio Nacional. Yeah. Para eso son los estadios para el público en general, ¿no? Entonces, si viene un equipo que es una entidad privada, ¿no? Y me dice, alquílame tu estadio, yo le puedo decir, ok, te lo alquilo siempre y cuando jueguen 3 sub-20 en cancha. Yeah. O O sea, sea, poner algunas son mis reglas. condiciones. O sea, si yo ese momento le voy a quitar el espacio a los jóvenes, yo exijo esto y que haya más peruanos que extranjeros. Porque con los extranjeros también hay que revisar el tema de las visas de trabajo. O sea, en cualquier parte del mundo tú das una visa de trabajo a un extranjero que viene a quitarle el puesto a un peruano, Sí. bajo ciertas normas. Acá no, acá nos traen cada hueso. Claro. Entonces, eso es algo que también hay que Y se revisar. presume que es mejor simplemente por ser extranjero. Sí, tiene un contrato y te aseguro que muchos están hasta jugando sin visas, seguramente con un permiso. Entonces, hacen lo que quieren, se manejan lo que quieren y yo, está bien, siempre y cuando no se metan con los jóvenes peruanos, que yo es lo que trato de proteger y promover y desarrollar. Vamos ahora a las encuestas. El día de ayer se presentó pero penúltima encuesta todavía que teníamos antes de que se cierre el periodo en el cual se puede hacer estas encuestas. Renovación Popular, porque para ser más específico, está en segundo lugar ahora, ¿no? Según la encuesta de datos. Es un empate técnico, Keiko Fujimori está en primer lugar. Otras encuestas ponen a Rafael por encima, Keiko segunda. ¿Cómo evalúas estas encuestas? ¿Por qué es que tanta gente todavía está indecisa? Porque si bien porque está arriba... A ver, yo me manifesté inmediatamente, incluso lo puedes ver en tus redes. en mis redes. O sea, el Grupo del Comercio, sabemos pues que
quiénes son, ¿no? Ya. Y yo siempre he dicho que las encuestas son totalmente manipulables, ¿no? Y insiste muy graciosamente en poner a Rafael por debajo, lo cual es irreal totalmente, ¿no? Además, Datum, ¿no? O sea, Montesinos ya dijo que Datum al papá de Urpi Paloma Ya. le pagaba $30,000 mensuales. Entonces, no te pases, o sea, qué coincidencia, ¿no? El comercio antagonista y antagonista porque Rafael los critica con toda razón y fundamento, ¿no? Son los únicos que ponen a Rafael, no te pases. Sí. Y todavía Datu, una empresa que ha sido comprado Sí. siempre por el Fujimorismo, por Montesinos. Entonces, yo no creo en las encuestas que hayan indecisos, eso siempre se ha dado. O sea, ¿Tantos? es que los jóvenes, mira, yo en esta campaña he estado por todos los distritos. Ayer estuve en Ancón y tú le preguntas a los jóvenes, ¿no? ¿Y por qué vas a votar? Todavía no sé, todavía no sé, todavía no sé. Porque están, creo que en otra onda, ¿no? Pero yo confío mucho en los jóvenes, porque si están en otra onda, tampoco son tontos, ¿sabes? Porque conversas un poquito con ellos y te empiezan a decir cosas de fondo. Sensatas. O sea, sensatas y de fondos. Ellos van a tomar su decisión. Yo confío en los jóvenes. Sí. Nosotros hemos sido jóvenes y los indecisos están ahí. Claro. ¿Crees que el día de hoy y esta semana que son los debates, o por lo menos a finales de semana, veamos que ese grupo de indecisos se haya reducido porque ya tomó una decisión? Yo creo que sí. Yo creo que los debates van a ayudar a que ellos más o menos se ubiquen más. Sí. Pero considero que hasta el día de la elección va a haber un porcentaje de no menos de 10% de indecisos, Sí. ¿no? O sea, va a bajar, pero sí van a seguir. Quiero que mires a la cámara y le digas a tus electores o a la gente que está indecisa por qué deberían votar por ti o por qué deberían votar por Renovación. Un minutito, a ver, antes de cerrar. Bueno, Renovación Popular y nuestro futuro presidente Rafael Octarzalea, con su plan de gobierno, creo que ha sido muy claro en que va a cambiar este país. Necesitamos un cambio, ¿no? Estamos ingresando en política algunos para meter el hombro por mi país. En mi caso, por mis hijos, mis nietos, nuestros nietos. Yo tengo una deuda. Yo soy ingeniero industrial de la UNI, una universidad pública. En fin, y además es parte de un deber que todos tenemos, ¿no? En mi caso, estoy buscando más deporte, menos delincuencia, pero no es lo único. También voy a entrar a ver temas de civismo, por mi formación profesional de administrador de riesgos y seguros, el tema del seguro social. En fin, hay muchas áreas en 5 años podemos estar. Pero es importante tú que elijas, Sí. digamos, unos parámetros, ¿no? Has elegido el deporte, el fútbol. Inicialmente, ¿no? Sí. Porque con algo hay que empezar y que sea efectivo y pragmático y no curo bla, 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 ¿no? Yo ofrezco con lo que he hecho toda mi vida, o sea, ser una persona íntegra y eficiente en lo que hago. Me he ido bien, no soy político, no necesito la política, pero estoy con todas las ganas y la ilusión de meter el hombro, y por eso los invito a que el día 12 de abril nos pongamos serios y marquemos las 5 R's de Renovación Popular. Y en la cuarta columna de diputados, metan un gol y escriban el número 6. Está buena esa. Bien, José Antonio Cacho Souza, el diputado del fútbol, el número 6, Renovación Popular, estuvo con nosotros. José Antonio, un gusto conocerte y la mejor de la suerte para este 12 de abril. Muchas gracias también. Bien, ok, perfecto. Bien, estamos ahora con nuestro segundo invitado esta mañana. Nos acompaña Javier Bedoya de Neri. Él es candidato a diputado por el número 1 de Unidad Nacional y también candidato a la primera vicepresidencia, también con Unidad Nacional. ¿Cómo está, Javier? Muy bien, Pacho, muchas gracias. Creo que ha venido acompañado. Así es, me ha venido a acompañar mi fiel acompañante en toda la campaña, el Tucancito. Qué bien, qué buena manera de representar a tu abuelo, por supuesto. Sí, bueno, en el partido me dicen a mí Tucancito, pero También. también es una forma de recordarlo, ¿no? En esta campaña, Sí. que tanta falta se hace gente como él. Él es un tipo de político. Yo me acuerdo que tu abuelo en las elecciones, no sé si fue la 2021 o el Congreso corto, ya a su avanzada edad, cerca de 100 años, fue a votar. Sí, claro.
En el del 20 ya había cumplido 100, pues por ser cumplido 100 en el año 19, o sea, 2019. Y en el 21 también fue a votar y ya tenía 101, ¿no? Y él fallece en los 102. De hecho, el 18 de marzo se cumplieron 5 años de su fallecimiento. ¿Qué cosa crees que motivaba, digamos, a tu abuelo o por qué es que tenía ese espíritu tan cívico de ir a votar incluso a los 100 años? Un sentido de responsabilidad, ¿no? Por el país, por el país, por el bien del país. Hay gente que con 20 años ni siquiera va a votar, no, se queda en la playa, ¿no? Y que no tiene idea. Uy, Ni idea. si te contara todas las cosas que he visto hoy día, que he visto durante toda esta campaña. Pero sí, efectivamente, un sentido de responsabilidad y de preocupación por el bienestar del país, ¿no? Que siempre veía, pues, que estábamos avanzando, pero teníamos también estas regresiones en un país bastante complejo, con un electorado complejo y con una clase política en degradación, porque esa es la verdad. La clase política ha degradado en los últimos 20 años de una manera impresionante, que tenemos lo que hoy ya tenemos en el Congreso, la República, y tenemos las consecuencias de haber tenido 9 presidentes en 10 años. Justo conversamos el otro día y me dijiste algo muy cierto, ¿no? Que es, parece como si la campaña o el interés electoral no ha terminado de despertar. A 20 días de las elecciones hay un desacato, un desinterés, un hartazgo de la población, pero el voto es obligatorio, o sea, no debería tener ese hartazgo si no hay una responsabilidad. ¿Qué ha pasado? Yo creo que hay varias cosas, fundamentalmente dos. La gente está harta de la clase política. Evidentemente se ha cansado de tener 9 presidentes en 10 años, 4 de 5 los últimos 5 años, de ver estas idas y vueltas que los últimos 5 años con este Congreso de la República y con el Ejecutivo. La gente realmente está harta de la clase política. Está de alguna manera asqueada, ¿no? Y hay De la política en general. Así, y hay una indiferencia contra los políticos y contra los procesos electorales, cosa que no debería ser tampoco así, porque hay una responsabilidad, ¿no? Así como los políticos y los partidos tenemos la obligación de llevar a nuestros mejores cuadros, el electorado también tiene la obligación de enterarse de quiénes se están presentando y votar de la mejor manera, con anticipación y no en la cola. Y hay otro grupo de gente que también me sorprendió y me preocupó y me indignó más todavía, que el primer grupo que te acabo de mencionar, que es el grupo de gente que dice, a mí me ha ido bien en estos últimos 10 años, así que no me interesa quién sale presidente ni qué congreso tenemos, porque mal que bien, igual me va a ir, el país ha crecido o está creciendo a 3,5%, etcétera. Yo creo que ese es un análisis equivocado, porque el tema de las cuerdas separadas no existe en realidad. Eso es una falacia que alguien trató de alguna manera de plantear y que creo que ha quedado en la mentalidad de muchas personas, es el consuelo de muchos, pero no es verdad. O sea, el país podría ir mucho mejor si tuviéramos un presidente y un congreso estable por los próximos 5 años. Es un poco mediocre decir, bueno, exacto, fue más o menos bien, entonces... Si podríamos estar diciendo 5 o 6% por lo menos, que sería algo aceptable para poder crecer como país, y no a 3,5%, que lo hacemos no por el gobierno que tenemos, sino porque el precio de los metales, los minerales, por la agroexportación, inclusive por la economía informal. Entonces, no hay nada que este gobierno o estos gobiernos, 9 gobiernos que hemos tenido, hayan hecho ni bien ni mal, simplemente no han hecho. Entonces simplemente estamos en un piloto automático y el país está caminando, pero nos puede ir mucho mejor si tuviéramos un buen gobierno y un buen Congreso, pero también nos puede ir muy mal si es que tenemos un gobierno de izquierda con un Congreso en contra de cualquier tipo de presidente, o un Congreso totalmente atomizado, o un Congreso que no lleve entendimientos para ayudar al gobierno a sacar o poder llevar a cabo las reformas que requiere este país para sacarlo de esta situación. Entonces, el escenario es muy complicado, y creo que hay un status quo que de alguna manera se va, no puedo decir la palabra acá en vivo. Puede decirla, está en el canal de televisión, pero va a entrar en razón a la buena o la mala el 12 de abril cuando veamos los resultados de primera vuelta. Ahora, hay una sobreoferta electoral, eso también es un serio problema. 36 candidatos, 35 más o menos, 36. Y muchísimos además para elegir en tanto diputados y senadores. La gente está confundida. Eso alarmado hoy día, visto en el comercio, 80% de los coreanos no sabe cómo votar. ¿No? O sea, 57 no sabe por qué votar, pero 80 no sabe cómo votar. Así es. ¿Ante qué, o sea, qué cosa podemos esperar el día de las elecciones si tenemos a tanta gente que no sabe cómo votar? Estamos hablando de un porcentaje de nulo viciado altísimo. Yo creo que y los que logren pasar no van a tener tanta legitimidad. Así es.
Normalmente ya cuando teníamos el Congreso unicameral, estadísticamente la gente ejercía, el 15% del electorado ejercía el voto preferencial, ¿no? O sea, la gente escribía el número por el Claro. congresista que quería votar. 15%, ¿ah? Normalmente la gente marca el símbolo y deja vacíos los recuadros y algunos, el 15%, lo mira. Creo que esto va a disminuir ahora por la confusión que hay. O sea, el voto preferencial va a ser mínimo. Va a haber simplemente un voto de la lista, va a haber una cantidad de cupo por cada partido en la Cámara de Diputados y en las senadores por el voto preferencial, y ahí se van a pelear votito a votito Claro. quiénes son los que entran por cada partido. Sí. Pero en realidad no vamos a tener un diputados ni senadores realmente elegidos con una legitimidad que corresponde. Yo personalmente y el PPC siempre he estado en contra del voto preferencial. Sí. Creo que los partidos políticos tenemos que hacernos responsables de nuestros cuadros y para eso es necesario Claro. que nosotros pongamos a nuestros mejores cuadros en los primeros números de las listas y que esos números sean lo que entre correlativamente. Si se te corresponden 8, que pasen los primeros 8. Y no es que la cúpula, al final pasamos por una elección interna, pero el partido en sí se hace responsable de sus mejores cuadros Sí. y no termina entrando el que más plata puso o el que de alguna manera tenía más notoriedad. No sé, en fin, porque Sí. porque fue futbolista o porque fue cantante o porque algún tipo de posición mediática ha tenido, tiene más votos preferenciales que de repente alguien de su mismo partido que puede aportar más Sí. para la base Sí, política. las reglas definitivamente, por lo menos, merecen ser evaluadas y discutidas a ver si se podrían mejorar, ¿no? Ahora, un montón de candidatos. Tenemos a Porky, Keiko, primeros lugares, López Chau más o menos mordiendo, Carlos Álvarez también, Grosso que aparece, no aparece. Todo eso me preocupa a mí. Yo sé que Rafael ha estado acá y creo que has tenido un candidato anteriormente con el cual estaba conversando, pero no veo que entren en razón los de Renovación Popular. Y a mí me preocupa mucho el escenario que tenemos hoy día. Según la encuesta de Datum, en el Congreso vamos a tener a Renovación Popular, o sea, a Rafael, Sí. a Keiko, López Chau, Nieto, Sí, ¿no? Nieto también. Sí, Nieto ha entrado en la pugna también Ya. en el Parlamento. Y Carlos Álvarez. Carlos Álvarez, Acuña y Roberto Sánchez. Ya. Ya. Naturalmente por un tema ideológico, quienes tendrían que hacer una alianza para gobernar sería Keiko y Rafael. Sí. Si Rafael gana las elecciones y segunda vuelta, ponte, ¿tú crees, vamos a hacer el ejercicio, ¿tú crees que a Rafael le va a pedir el apoyo aquí, que sería su aliada natural, por un tema ideológico, ¿ah? Sí. ¿Tú crees que se lo va a pedir? Porque me cuesta creer que se lo va a pedir a Acuña, que se lo va a pedir a López Chau, que se lo va a pedir a Nieto, que se lo va a pedir a Roberto Sánchez. O sea, ¿tú crees que Keiko va a pedir el apoyo de los que has mencionado en la segunda vuelta? Yo creo que naturalmente se lo pediría a Rafael. No sé si Rafael se lo daría. O sea, esos otros, digamos, O sea, son más antifujimoristas que antiportistas. me estoy poniendo en el espacio de la centro derecha, que es el Ya. espacio que además nosotros también ocupamos y creo que es el que nos preocupa mucho. O sea, acá. No, aparte, ustedes fueron de los pocos que sí buscaron una alianza. Así es, efectiva. así es. Entonces, mi preocupación es, los dos actores principales ahorita de ese espacio político son Keiko y Rafael, ¿cierto? Entonces me estoy poniendo en los supuestos de que uno sea gobierno y el otro. Entonces, Sí. naturalmente, si tú le vas a pedir apoyo a Keiko de gobierno, como siempre ha sido, Keiko le va a decir, yo te doy el apoyo, pero me vas a dar determinados ministerios. Todo sobre la mesa, nada, Sí. nada. Como lo hizo Acción Popular con el TPC en el año 80, que Belaúnde no tenía la mayoría en la Cámara de Senadores y el TPC se la dio y le dio dos ministerios, justicia y producción. Lo que se dice un gobierno de ancha base. Así es. ¿no? Y eso permitió de alguna manera gobernar a Belaúnde. Keiko, con legítima también aspiración, y te digo, ok, yo quiero 2, 3 ministerios y yo te ayudo y te doy, no sé si la mayoría en las cámaras, pero te doy una fuerza importante como para poder sacar determinadas Claro. reformas Que el país avance y Así es. tener un freno de mano como fue con PPK, ¿no? Mi pregunta es, ¿Rafael estaría en esa madurez personal y política para poder hacer eso? Porque, como te digo nuevamente, no se la va a pedir a Acuña, no se la va a pedir a López Chau, no se la va a pedir a Nieto Montesinos, a Roberto Sánchez menos, Carlos Álvarez. Entonces, Carlos Álvarez tampoco le va a declinar mucho la balanza. Entonces, ese es el análisis que tenemos que empezar a hacer, porque eso es lo que puede venir, no después del 12 de abril, y después del 7 de junio, Sí. para que el país justamente tenga esta estabilidad
que queremos que tenga y que crezcamos a 8%, 7%. Ahora, esta foto que tú planteas con... Poniéndome en el supuesto Por de eso. ahora. No, Por porque yo espero que finalmente la gente recapacite y vea que de repente hay candidaturas que generan más consenso del centro derecha como la de Roberto Chiara. Pero en la luz de los hechos, según lo que veo en las encuestas, no es ahorita esa es la posibilidad. Me estoy poniendo Claro, la foto de ahora. En la foto de ahora, el escenario es como tú planteas, ¿no? Con estos 5, 6, 7 partidos más o menos, considerando los que pasen las vallas y entren en la Cámara de Diputados y Senado. El día de hoy, mañana y pasado es la primera ronda del debate, la próxima semana hay una segunda ronda. Tenemos un 57% de peruanos que no ha decidido el voto. Esta foto que tenemos ahora, ¿cómo crees que va a cambiar la próxima? Yo sigo insistiendo que hay mucho fujimorista en el closet. Creo que Keiko tiene una gran posibilidad de pasar a segunda vuelta. ¿Tú crees que hay gente, o sea, a ver, yo entiendo el fujimorismo de closet del año 2021 o hasta el año 2016, cuando había más, creo que era más odiada Keiko. El día de hoy yo siento que hay mucha gente que orgullosamente te dice, soy fujimorista. Es que se ha polarizado justamente el espacio de la centro derecha, porque al otro lado tienes otra persona que también está polarizando mucho y que tiene mucho anticuerpo, que es Rafael. Ya. Entonces hay gente que ahora sin ningún tapujo te dice que va a votar por Keiko, Claro. porque al otro lado que por Rafael no. Ya. Entonces ya no sienten vergüenza, porque al otro lado también suele causar vergüenza para algunos, ¿no? Pero creo que sí, creo que hay un voto fujimorista escondido y hay mucha gente que sí va a votar por Keiko. Y creo que también hay un voto de izquierda que no se está tomando en cuenta porque las encuestas no tienen el recurso humano para llegar a ciertas partes del país y Claro. captar un voto de un Perú rural que normalmente vota por izquierda. Que es lo que no se vio en la época de Castillo, que yo sí estoy convencido que también hubo fraude en segunda vuelta, pero no sé si tanto en primera. Entonces, yo me temo que la segunda vuelta sea entre Keiko y López Chao. Y gane López Chao. Y ganan López Chao. Claro, porque los escenarios han puesto que de ser esa segunda vuelta, holgadamente gana López Chao. Y yo creo que la izquierda también, Pancho, es un poco más disciplinada, no en la conformación Claro. de sus candidaturas, pero cuando ven que Claro. hay mucha dispersión, ¿Sabe? los votos de No, Roberto de verdad, Sánchez se pueden ir donde López Chao y los votos, por ejemplo, también de Nieto Montesinos pueden ir donde Chao. O sea, Y Atencio y otros más. Atencio, ¿no? Hay gente que puede darle esa... ¿Y por qué crees tú? Porque esto es algo que se ha conversado muchísimo, ¿no? En los últimos años. La izquierda es más madura, tal vez, a la hora de dejar los egos atrás y decir, ok, apostamos las fichas en ti y, bueno, cuando sea gobierno, en todo caso, acuérdate de mí o sabe Dios, pero la derecha... son ideológicamente más formados, más disciplinados. Ellos sí creen finalmente en su ideología y sin importar quién sea la persona que represente, vamos atrás de él. Claro. La derecha no tiene esa madurez y por eso el esfuerzo, como bien dices tú, del PPC en el año pasado de tratar de llegar a estos consensos con todas estas fuerzas de centro derecha porque sabíamos que esto venía. Y ahí están mis declaraciones en Expreso. Yo dije, si la derecha no va unida, la izquierda va a ganar. Me acuerdo que conversamos esto el año pasado, tú me dijiste que fuiste a buscar alianza a varios partidos, sí. Más o menos que compartieran los valores o la línea ideológica del PPC. ¿Cuál fue la respuesta de los que te dijeron no o no gracias o ni siquiera te respondieron o te dejaron en visto? Yo le con todo. Rafael, para empezar por orden, ¿no? Rafael simplemente en un programa de televisión dijo que como el PPC ni con el fujimorismo era a la izquierda. Ya. En fin. ¿Por ya. qué lo puso el mismo logo? No sé, porque él consideraba, pues, que no sé, que todos somos corruptos y que él es la divina toda amada y él es la madre Teresa de Calcuta, no sé. No sé cuál habrá sido su razonamiento, pero tontamente pues ya le hizo asco a dos fuerzas que lo pudieron haber apoyado. Y que como Rafael, no sé, pues de repente se podrían haber buscado entendimientos, no sé sobre eso, la verdad es su candidatura, pero de repente podríamos haber juntado fuerzas. Pero lo cierto es que no quiso él. Keiko sí nos reunimos varias veces, hubo varias conversaciones. Al final Keiko nos dijo que lamentablemente pues su partido no quería. Tenían gente con muchas expectativas de postular a la Cámara de Diputados, senadores, tenían colas. Claro. Gente estando atrás de ese tema y que lamentablemente le hacía imposible el tema. Ella sí yo la vi con la predisposición de una manera dar un paso al costado, de conversar. Creo que ella está pasando por una etapa buena de su vida, en lo personal. No la vi muy entusiasmada en el tema, ¿no? Yo creo que al final... Bueno, ellos dijeron, tenemos una base fujimorista
del 10% por lo menos, o sea, no necesitamos apostar para pasar la Bayern, ¿no? O sea, ¿por qué tendríamos que repartirlo? Y con Carlos Álvarez también hablamos. Carlos Álvarez sí quiso, su partido no quiso. Nuevamente bajo la misma lógica. Carlos Álvarez sí lo vi entusiasmado por el tema porque además el PPC le daba ese ropaje técnico. Sí, Hablamos evidentemente con el general Chiara, con el que siempre tuvo la predisposición de hacer algo en común. sí. Hablamos también con ¿Avanza? Avanza, fue, tú sabes, el primer partido con el que casi cerramos una alianza. ¿Y qué pasa? Hubo un entendimiento que estuvo a días de cerrarse. Ya. ¿Qué pasó? Que llegó Philip Butters. Llegó Philip Butters y el señor Borrero simplemente comunicó de que ya no había entendimiento. Ellos habían solucionado su problema, ya tenían su candidato presidencial y chao. O sea, Avanza estaba buscando un candidato. Avanza estaba buscando un candidato. ¿Esto fue antes de que abra o después de que abra? Antes de que veían a Carlos Neopard del PPC Ya. como una posibilidad. Claro, ustedes tenían en el momento 5 sí. candidatos. Veían a cualquiera como una posibilidad y Avanza dijo acá nos hacemos alianzas. Pero yo Philip Butters y se acabó el tema. Chao. O sea, Philip mismo fue que no quiso. O No ellos sé. habían resolvido su problema de falta de candidato y dijeron, ya no tenés. No sé, pero Borrero, que era ahí el que manejaba el tema, porque inclusive yo tuve reunión con Adriana Tubeli, con Cabero, más con Adriana que con Cabero, no estaban ni siquiera informados de este tema cuando yo hablé con ellos. Y le dije, oye, ¿qué ha pasado? No tenía la idea. Mm. Para ellos también fue una sorpresa que llegara Philip Butters. Entonces creo que fue una movida de Borrero, Sí. con el mismo Philip Butters que la tejió, la fue tejiendo y finalmente la anunció. Y mira tú, hubieran ido los dos generales de pronto, ¿no? Sí, Williams y el general Chiara en una misma fórmula. claro. ¿Cómo se van a estar también arrepintiendo los de Avanza País? Me imagino, ¿no? Este- Tampoco no ha terminado de despegar como... No, y según la encuesta de Datum, el general Williams está, bueno, entre 0.9, 0.6, 0.1, que dice que está Williams. La verdad que tampoco hay mucha diferencia, ¿no? Tampoco no me siento tampoco muy orgullosa de lo que yo he visto en las encuestas, pero al final también está diluido. ¿En qué se está enfocando Quiabra en estas elecciones? O sea, ¿cuál es la búsqueda electoral de Quiabra? Básicamente, Seguridad. el tema de la seguridad, ¿no? Y a mí me da mucha pena porque creo que es un candidato que sí generaría el consenso y sí podría tender los puentes en el Congreso, no solamente por la bancada que podría llevar, sino también porque es una persona que tiene esa voluntad, ¿no? De dialogar. Y representa una característica positiva que el peruano busca ahora, que es mano de obra. Acuérdate que en el Congreso, cuando han vacado a Boluarte y cuando han censurado a Gerí, lo han buscado siempre a Eric para que asumiera la presidencia de la República. Claro, él pero supuestamente iba a reemplazar a él siempre ha sido, y por el mismo Rafael, ¿ah? Rafael lo hace, él mismo reconoció que llamó a General Chiara. Al final, el que no le da la cabida era Acuña. Acuña. Ajá. Entonces, al final el tema no se da. Pero a eso voy yo. O sea, estamos nuevamente entre dos candidaturas del mismo sector que polarizan y que no veo que finalmente puedan conversar en un eventual gobierno de uno de los otros. Sí. ¿Por qué seguir con esta situación y no buscar una tercera candidatura de repente que sea la que genere ese consenso y que dé paso a un gobierno de centro derecha y que podamos gobernar todos juntos? ¿Cuándo le toca a Quiabra en el lugar? Bien, Bien. la noche. Ya. No espero que me cuente su estrategia, pero más o menos Él está está- yendo al golpe, está yendo a la defensa, está yendo a la Tú parte sabes que técnica. estos debates no tienen el mismo formato que el 21, ¿no? O sea, Sí. sí, son 3 fechas, pero no son 3 grupos. En cada fecha hay subgrupos, ¿no? Sí. Entonces, al general que ahora le toca debatir con Mario Vizcarra y con Enrique Valderrama, ¿no? Yo no sé qué nota de expectativa hay, porque además la gente no los va a ver. Por lo menos en el 21 sí vi una predisposición de ver los debates, por lo menos ya, vamos a ver los debates. Eso fue ya en el 21, ¿no? Porque la Claro. gente sí hizo el esfuerzo. Ahora no veo ni siquiera esa. La gente no sabe que hay Esperando debates. el RI al día siguiente para ver un Falso. fragmento. Caminado yo el fin de semana, he estado el sábado, he estado en... No, el domingo he estado en Pueblo Libre y el sábado he estado en Surco. Ya. La gente no tiene idea que el 12 de abril tenemos que votar. Hay mucha gente que sí, pero no sabe por quién, no sabe cómo votar. Pero por lo que conversábamos, ¿este asco, este hartago? ¿O es que está pensando en el verano? No, yo creo que por el hartazgo ha hecho que la gente no se involucre, pero al no involucrarse, pues finalmente te genera la duda y terminas eligiendo mal. O sea, se va a generar un círculo vicioso que termina siendo contraproducente. Y te apuesto que el resultado final no va a ser reconocido con la gente. Eso te iba a decir, porque, a ver, ya tenemos la experiencia de
No, yo no voté por él, yo no voté por este Congreso, de ninguna manera. La gente va a desconocer por lo mismo que ellos han votado. Eso es lo que ha pasado en estas elecciones, ¿no? La gente, todo el mundo culpa al Congreso, pero ese Congreso no se eligió solo, fue elegido por personas, ¿no? Ahora, en el caso, por ejemplo, del fraude, eh, hay gente que sospecha que hubo fraude en primera vuelta, segunda vuelta, y distintamente si hubo o no, por lo menos hay el indicio y genera la duda. ¿Con qué certeza estamos yendo a este proceso electoral sabiendo que puede pasarlo bien? Ninguna. O sea, la verdad que no hay ninguna certeza, porque finalmente va a pasar lo mismo que pasó en el 21. Si tenemos una candidatura de izquierda con Keiko, creo que va a ganar sin necesidad de ser votado. Lamentablemente, y Rafael va, puede existir ese fraude realmente. En la medida que no tengamos personeros, no aprendamos la lección de que tenemos que tener personeros hasta la última mesa del país, esto va a seguir pasando. Y eso requiere inversión, necesita gente, o sea, necesita gente local. O sea, esta es una serie de logística que no se tuvo en el 21 y que a pesar de que la gente apoyó a Keiko contra Castillo, y yo me acuerdo que hablé con Lucho Galarreta porque me pidió un apoyo personal para Keiko. Yo le dije a Lucho, que había más, Lucho Galarreta había sido militante del MPC. Lo fundamental, le dije los personeros, tenemos personeros. Sí, tenemos acá, ya tenemos acá el Zambó. No, le dije, no, 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 pues acá en El Lima, Zambó, no, pues, claro. no, 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 pues acá en San Lima, no. Me refiero a nivel nacional. Sí, estamos trabajando en eso, Julio, al final no los teníamos. Sí. Entonces también hay una gran responsabilidad del fujimorismo en ese sentido, ¿no? Bueno, y todos los partidos grandes, en realidad, que tienen una estructura a nivel nacional, deberían... Ya nadie tiene una estructura a nivel nacional. ¿Ni uno? No, Ni por ejemplo, el APRA No. o no, Partido Histórico, no, ya no, Acción Popular, no, tampoco. no. Yo te diría que la gran infraestructura a nivel nacional la puede tener la Bacus, Leche Gloria, donde en la punta del cerro no va a faltar de repente una chela, Yeah. o una lata de Leche. leche, pero no. Ni el partido más ahorita organizado y con recursos que creo que es el Fujimorismo pudo haber llegado a determinadas zonas del país, no creo que otros puedan llegar. ¿Cuál es el punto diferencial que tiene Unidad Nacional y Quiabra en comparación con otros candidatos de desempleo? Yo creo que en general Chiara es una persona que definitivamente conoce el país por su formación castrense y su vivencia como militar. Conoce bien los problemas del país. A mí me ha sorprendido mucho cuando he conversado con él. Conoce a fondo el país y tiene una solución para cada una de las cosas, más allá del plan de gobierno que nosotros tenemos. Él tiene una visión propia de las cosas que suceden en el país y evidentemente se ha empapado del equipo técnico que nosotros hemos aportado como PPC, pero más que nada tiene una decisión y mano dura ante los problemas, ¿no? Sin dejar de tener estas formas que hoy día son necesarias en la política, ¿no? No es una persona que va a insultar, entrar a la confrontación, a denigrar, no, no, no. Y tiene un bien diplomático, tiene un nivel, de repente a mucha gente no le gusta, pero de repente es lo que se necesita nuevamente para gobernar, como acabamos de decir, de repente en la campaña sí, a la gente le puede encantar que le mente la madre al otro, que no sé, pero cuando llegas al gobierno necesitas otro tipo, si no pregúntale otro tipo de político, si no pregúntale a PPK. Sí. Entonces, creo que él tiene esa virtud, tiene esa decisión de mando, él es una persona decidida, es una persona que está dispuesta a darlo todo y a tomar las decisiones que este país se requiere que se tome, Sí. ¿no? Y por otro lado, tienen pues en Unidad Nacional todo un ropaje técnico que se lo da al PPC con un plan de gobierno que lo lidera Carlos Neuhaus, un equipo de técnicos que nosotros tenemos que le da a ese equipo que finalmente él va a necesitar para gobernar, Sí. ¿no? Esos cuadros técnicos y obviamente bancadas a nivel nacional o parlamentarios a nivel nacional en la Cámara de Diputados y Senadores que también hemos aportado los partidos. Hemos visto que hay varios partidos que tienen candidatos de dudosa procedencia, ¿no? Con antecedentes, pegalones o que no pagan alimentos. En el caso de ustedes, ¿han hecho un filtro o han hecho que sea? ¿O cómo fue ese proceso de selección? Cada uno ha hecho su filtro en los partidos que corresponden. Hemos tratado de hacer un filtro en común en una elección interna en común de la alianza. Los ¿Se ha llegado a partidos. 50-50 o ha habido una división? No, básicamente tres partes iguales. Pues son tres partidos, ¿no? Sí, sí, sí. Solamente dos. Y sí, se ha hecho un filtro. Hay personas que estaban con sentencias, pero que ya han sido rehabilitados, ¿no? Ya. O sea, hay personas que de alguna manera sí han estado rehabilitados. Pero en general se ha hecho un filtro y son mínimos, ¿no? Es mínimo. Hemos sí procurado cumplir
o sea, no procurado, tenemos listas a nivel nacional, cosas que partidos como por ejemplo el de Carlos Empá no tiene. Sí. Y a mí me parece, por más respeto que con el que también conversamos, con Carlos Spa, me parece inaudito que la prensa le siga dando todavía cabida a un candidato presidencial que no va a pasar la valla porque no tiene candidatos al Congreso. O sea, por definición, por matemáticamente no va a pasar la valla. No es porque no tenga votos sus candidatos al Congreso, sino Sí, porque no no hay. tiene candidatos al Congreso. ¿Por qué crees que la prensa o un sector de la prensa está buscando elevar a figuras como Carlos Spa o Nieto o Wolfgang Rosso? Porque ven justamente en Rafael o en Keiko a personas que han generado mucho conflicto, mucho roce, mucho enfrentamiento con determinada clase política y no lo quiere, ¿no? Entonces, Keiko, por lo que ya sabemos, Rafael por su forma de ser y cómo ha actuado durante todo ese tiempo y cómo se expresa. Y eso también hay que resaltarlo. Y él tiene que aprender que no puede gobernar así, no puede gobernar insultando, denigrando y adjetivizando a las personas. Al final, cuando estás adentro, cuando estás arriba, es otra cosa la situación. Entonces, se han ganado rechazo de muchas veces política, entonces están tratando de buscar una persona que genere más consensos. Lo de Spa me parece una irresponsabilidad, porque no tenía quién le iba a apuntalar en el Congreso si no iba a tener parlamentos en la Cámara de Diputados ni senadores. Sí. Lo de Grosso, yo siempre dije, ¿no? A mí me parece una persona bien oscura, con un antecedente no muy claro, y claro, porque pasó el tiempo y ya simplemente haciendo así, se Claro, supo que era. creció y ahí bajó. Y como dicen los chibolos, ¿no? Terminó siendo un migajero, ¿no? Se demostró que era un migajero que estaba pidiendo, pues, como sea, que lo nombrara ministro de Defensa en el gobierno del Castillo, y que te das cuenta, pues, que no es la gran novedad, sino es uno más de los que ha estado ahí Sí. de política tocando puertas para ver qué conseguía, ¿no? Y ya se está desinflando. Y así han ido subiendo, como creo que también están subiendo a Nieto Montesinos fuertemente, Sí. que creo que es una persona muy preparada, ¿no? Dentro de la izquierda lo considero lo más racional, aunque los caviares para mí, tú sabes perfectamente que son un enigma, ¿no? Yo prefiero a un zurdo definido, oleado, sacramentado y con la camisa afuera, que a un caviar que me diga una cosa y termina haciendo otra, De ¿no? acuerdo contigo, ¿no? El comunista al menos es sincero, él no quiere libertad, él quiere igualdad de resultados y ya sabemos cómo va a buscar en teoría conseguirla. Mientras que el caviar te dice que quiere las dos cosas, quiere nada, todo al mismo tiempo, entonces concuerdo contigo. Un minuto, a ver si te diriges a la cámara, te diriges a las personas que todavía están indecisas, ese 57% de peruanos que todavía no sabe por qué votar, a ver si los convence de que voten por ustedes. Miren, en base al análisis que acabamos de hacer, a mí me preocupan mucho las dos candidaturas que están representando la centro derecha. Una porque creo que no va a ganar en segunda vuelta y el otro porque creo que no va a poder gobernar porque no le da finalmente la inteligencia emocional para llegar a esto con entendimientos que se requieren llegar en el gobierno y en el Congreso de la República. Por eso yo les pido que evalúen finalmente los que ya decidieron que son 12 y 12%, 24% por esas candidaturas y por el otro 40 y tantos por ciento que vean finalmente que hay otras posibilidades dentro de esos mismos espacios. Y una de esas es la Roberto Chiara. Y no porque lo diga yo, Javier Bedoya, sino porque finalmente el mismo Rafael Ocaña lo ha dicho y otras fuerzas políticas lo han dicho que General Chiara es una persona que puede generar consenso. Somos gente nueva, no hemos estado en el Congreso anteriormente en los últimos 10 años, por lo pronto no hemos estado en el Congreso. Creo que somos gente que podemos adecentar la política, elevar nuevamente el nivel de la política. Y eso es algo particularmente lo que me atrae a mí de postular al Congreso. Quiero que el Congreso de la República y el Ejecutivo nuevamente recobren decencia. Hay que adecentar la clase política, hay que elevar el nivel político y para eso es fundamental hacer un recambio en la política y poner gente que sea nueva, sí, efectivamente, pero que también venga con una enseñanza, con una formación política y partidaria que creo que en Unidad Nacional la tenemos. Bien, Javier, gracias por acompañarnos. Somos Javier Olga de Neri, número 1, candidato a diputado con la Unidad Nacional y también candidato a la primera vicepresidencia por Unidad Nacional. La mejor de las suertes este 12 de abril, la mejor de las suertes el miércoles también en el debate. Ya estaremos conversando para una segunda entrevista. Bien, con eso culminamos el día de hoy. Esto fue Perú es clave. Nos vemos mañana a la misma hora. Chao.